La semana pasada tuvimos el anuncio de un cambio bastante amplio en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Algunos comentaristas han dicho que este cambio parece estar tratando de mostrar caras nuevas, como se pensó a principios del sexenio que habría un PRI nuevo, un PRI joven, y están varios cachorros, como los llamó Lombardo Toledano, de la Revolución, porque está un hijo del presidente de la Madrid, está una hija de José Francisco Ruiz Massieu, y el más nuevo de las presentaciones ministeriales y el más sorprendente para mí es Aurelio Nuño. Junto a ellos van algunos ministros o secretarios del ramo que pues tienen ya una presencia más antigua, como es el caso del exgobernador, casi acaba de pedir licencia, de Querétaro, que tiene ya un poco más de años, y algunos otros por ahí. Pero a mí me gustaría comentar que esta ha sido también interpretada como una movida, como un movimiento dentro del gabinete con rumbo al 2018 o a la sucesión presidencial, porque están presentando algunas de estas caras nuevas que podrían ser, entre ellas el del ex canciller, que también es un hombre joven, que viene del gobierno anterior, donde fue secretario de Hacienda y fue secretario de Energía, y ahora es secretario primero de Relaciones Exteriores y ahora pasa a la Sede Sol, que es una de las secretarías más inclinadas a la cuestión electoral, porque se supone que a través de programas sociales que ella conduce, que esta secretaría conduce, pues se compran votos, se hace el abonamiento para que produzcan árboles con muchos votos. Y entonces este es el tema que propongo para que discutamos. Pues yo, a juzgar por los nombramientos, veo que el presidente está tremendamente satisfecho con su gabinete, a pesar de que las encuestas indican que el favor popular no está del lado del gobierno. Él lo que decidió fue reordenar fichas, efectivamente, en las distintas dependencias. No incorpora gente nueva ni de otros sectores. Es un, digamos, juego más bien como de reacomodo de las fichas, con claramente un elemento político, que es darse un espacio más amplio en el juego sucesorio, salir de esa polaridad Osorio Chong Videgaray, que durante mucho tiempo efectivamente había dominado el gabinete, ya lo había abierto de alguna manera con Mario Fabio Beltrones, y ahora con la habilitación de Meade, como tú lo decías, y de Aurelio Nuño, en menor medida calzada, porque la cartera no parece que le dé como para construir una candidatura, pero el presidente se abre el margen, digamos, de aspirantes o suspirantes por el 18. Segundo elemento, o sea, que está muy satisfecho a pesar de los resultados de las encuestas, me resulta llamativo. Videgaray me parece que queda como el hombre fuerte del gabinete, o sea, una buena parte de la reconfiguración lo fortalece a él. Y si me permiten añadir un punto, el presidente de la República, además de estar contento con su gabinete, subrayo, a pesar de que las encuestas demuestran que la gente está muy enojada, es el tercer comisionado nacional de seguridad que tiene. Es decir, en una materia tan sensible como la seguridad, hemos tenido ya con Renato Sales, que es la propuesta enviada por el Ejecutivo, 3. Yo creo que hay que reconocer ya que el diseño institucional que planteó Peña Nieto para enfrentar ese tema no ha dado los resultados que esperaba. Bueno, Videgaray, según los comentarios, es y como tú dices, es el que sale fuerte. Quiere decir que Osorio Chong, por definición, se debilita. Y es curioso, sale fuerte Videgaray cuando Bloomberg saca de nuevo lo de su casa de Malinalco. No se quita de encima eso. Y yo no sé cómo se combina la aspiración para el 18 con una carga de corrupción que no es posible quitársela. El cheque con el que pagó la casa, ahora nos enteramos, que fue cobrado por una empresa constructora y muchas otras cosas hace esa empresa. Un año después, yo no conozco a ninguna empresa que cuando tú le pagas tu casa, deje allí el dinero y hasta un año después se acuerde. El otro tema, yo no tengo el gusto de conocer personalmente a ningún miembro del gabinete, excepto a uno, que es a Renato Sales, y esa designación
me parece interesante. Viene de fuera de todo el Atlacomulco, Circle o Circus, depende de cómo lo vea uno. Viene de fuera porque es un personaje eficiente. Su origen está en el Distrito Federal y trabajó bastante bien con Samuel del Villar, un personaje que si algo tenía es que ese sí era incorruptible, y ahora ya que murió Samuel podemos ver que su trayectoria es pero rarísima. Y Renato viene de eso y viene de ser eficiente. Así que ahí veo que es la necesidad. Donde no entiendo muy bien es en la Secretaría de Relaciones, porque yo no sé qué visión tendrán de las relaciones exteriores, cómo se ha de ver desde la trayectoria de Peña Nieto, que nunca tuvo que ver mucho Atlacomulco con las relaciones exteriores, salvo excepto en el por origen. Favela. Salvo en el origen, fundador. salvo Isidro Favela. Porque pasar de turismo a relaciones exteriores no tiene mucho sentido, no veo eso. Salvo que, como algunos dicen, es que Peña Nieto no ve mucha diferencia entre relaciones exteriores y turismo. Relaciones exteriores es una agencia de promoción de la imagen de México. Lo hizo muy bien Claudia Ruiz Massieu en turismo. Es decir, bueno, pues ahora en relaciones puede hacer más o menos su mismo trabajo. Eso es lo que algunos dicen que refleja este nombramiento. Y por cierto, algunos están encartando a Ruiz Massieu, a Claudia, ya también como presidenciable. Yo francamente no lo veo, ni porque de Relaciones ha sido una plataforma tradicional de lanzamiento, pero pues algunos la encartan también. Y en el caso de lo de Videgaray, sí estoy de acuerdo con que muchas de sus piezas quedaron bien posicionadas, a él le da un margen de acción y de maniobra más amplio, pero aún en el caso, lo sugieren algunos, aún en el caso de que él no quedara, pudiera inclinar la balanza en alguno de los suyos, digamos ya como un premio de consolación. Decir, mira, a mí se me complicaron las cosas, la economía no terminó por jalar, lo de Bloomberg, la Malinalco, igual y no da lo que tiene que dar en estos 2 años y entonces no puede cuajar. Pero bueno, tiene ahí mucha gente que preferiría el que quedara en todo caso como candidato que otros. Sin embargo, también llamó la atención, algunos lo han señalado, que aunque ya se hace presidenciable tanto a Nuño como a Mid, porque es una promoción lo que ellos recibieron en carteras muy importantes, no cumplen con los requisitos del PRI para ser candidatos. No son militantes, tienen que tener un número de años y tienen que tener un cargo de elección popular. Esos requisitos no se han modificado hasta donde yo entiendo. Y tendría que cambiarse su estatuto, lo cual no es fácil, sobre todo si Manlio Fabio desde el PRI pues no va a abrir los espacios para que otros le compitan a lo que él está. Entonces ese punto hay que tomarlo en cuenta porque no es tan automático. Tendrían que ocurrir cosas para que de veras pudieran ser habilitados como candidatos, pero hoy por hoy no cumplen con los requisitos. Yo creo que algo que ustedes planteaban de que el más fuerte en estos cambios parece ser el secretario de Hacienda, Videgaray, puede ser cierto en términos de este movimiento de fichas inicial, pero está tan mal la economía, está tan difícil la situación, la paridad del dólar, el precio del petróleo se están viniendo encima de la economía y no están, cada 2 meses están anunciando una reducción en el crecimiento del PIB, que bueno, algo le va a tocar. La otra cuestión que yo quisiera comentar es la Secretaría de Educación, que me parece requiere a alguien, claro, todos ellos deberían requerir alguna expertise, algún conocimiento de fondo de la materia que van a administrar, ¿no? Ya veremos lo del estado que guarda la administración pública en un próximo bloque, pero una persona tan joven, tan poco formada, tan poco culta, que viene de un posgrado de segunda en Oxford, pero en un posgrado que se llama, creo que Executive Master o algo así, que es
es un máster rebajado, es una maestría un tanto más barata en cuanto a costo, en términos de cursos, de exigencias, de tesis y esto, de idioma. Viene después de haber hecho un intento de estudiar administración pública, por cierto, en la Ibero, que creo que no terminó. Pues no tiene antecedentes en el mundo educativo, en lo que significa la pedagogía, lo que significa la estrategia política que ahora hay que tener para sacar adelante la reforma educativa. Eso a mí realmente me tiene muy extrañado, muy extrañado. Claramente se ve como un cuasi delfín o un delfín, uno de los que está jugando como una baraja de posibles delfines. Está jugando a un tapadismo con nuevas formas, ¿no? Para que la gente especule, como se hacía en tiempos del tapadismo más clásico, ahora especule con varios que pueden ser los delfines o delfinas, ¿verdad? Como ya indicaba José Antonio. Entonces, bueno, esos son extrañamientos. Y también me extraña mucho qué van a hacer o por qué se fueron algunos, porque es claramente que Rubido se va por la fuga del Chapo, ¿no? Que Rosario se va a una cosa menor que la que tenía porque está desgastada y porque ya no está dando la pluralidad que ofrecía en un mismo momento, ya está totalmente integrada. En fin, pero Choaifet, no sé si es porque está cansado, enfermo, como se había estado faltando mucho ya, y no va a ninguna parte. Y ahora se especula que, por ejemplo, Murillo va a ir al gabinete de Manlio Fabio. Los que están egresando del gabinete formal van a ir al gabinete de Manlio Fabio, el PRI. Hay una volada de prensa en esto. Bueno, puede ser, ¿no? Pues dicen que sí. Enrique Martínez. Murillo Carms y todos los salieron del gobierno. Dicen, no, pero vénganse al PRI, lo cual reforzaría esta idea de que en realidad están encantados con la situación que tiene el país. Yo no entiendo por qué la gente está tan inconforme con esta política gubernamental. Sí me sorprende, perdón que regrese sobre este tema, la incapacidad de incorporar a nuevos sectores. O sea, hago memoria y recuerdo momentos críticos de gabinetes, incluso de presidentes tan cerrados como Salinas de Gortari, plena crisis del 94, tratar de incorporar gente nueva. El presidente presenta una factura, a mi juicio, muy corta sobre responsabilidad gubernamental en lo que tiene que ver con la fuga del Chapo Guzmán. Es decir, le dice a Rubido, señor, pues sí, tenemos una pifia enorme, descomunal del gobierno, y lo va a tener que pagar usted. No hace más movimientos que eso. Es decir, no parece que estemos, pensaba en lo de Salinas en el 94, pero pensaba en lo de Zedillo al iniciar su gobierno, cuando tiene la devaluación, es que incorporar gente nueva. En este caso, el mensaje que manda el presidente Peña es, estoy muy contento con lo que están, reordeno la baraja y me resuelve el problema principal mío, que es que se estén peleando mis secretarios por ver si vas a ser tú o no vas a ser tú. Y lo de Videgaray, pues creo que tienes toda la razón, las dos cosas son ciertas. Es decir, la economía no va bien, pero al mismo tiempo el personaje quedó como el más fuerte del gabinete. Que vaya a ser candidato, pues todavía falta bastante tiempo, ¿no? La Secretaría de Educación es la que te preocupa. Más. Francisco José, y es que esa secretaría hace ya tiempo que no está en manos de gentes profesionales. Pensemos en el pasado, pensemos, Zedillo, por ejemplo, que le dieron la Secretaría de Educación, Bartlett, que le dieron la Secretaría de Educación, no eran precisamente sucesores de Vasconcelos. Unos sucesores de Vasconcelos, y sigue siendo el caso. Choaifet, tú dices, estaba enfermo, pero Choaifet, ¿qué hace en educación? Su expertise es en otro lado. Entonces parece ser que desde hace tiempo a la Secretaría de Educación ponen a quien conviene políticamente, pero no piensan en la educación. Hace mucho que no piensan en la calidad de la educación mexicana. Tampoco con los gobiernos del PAN, ¿eh? ¿No? Los secretarios de Educación, los gobiernos del PAN, no tenían trayectoria, no tenían preparación. Josefina Vázquez Motas, ya no digamos el que estuvo con Fox, que a final de cuentas era empleado de Esther Gordilla. Sí. Y Luján vio un hombre inteligente, pero no era tampoco ese propiamente su tema. No, pero bueno. Bien, pero creo que es un tema apasionante que nos llevará otras sesiones. Vamos a concluir este bloque y volvemos en unos minutos. Bueno, pues mañana se presenta el informe presidencial al término de este nuevo año lectivo y hay varias cosas que se pueden decir sobre esto. Primero, los cambios que se han dado en el formato del informe
han terminado por beneficiar al presidente porque lo separaron completamente de la interacción y de la rendición de cuentas que en principio tendría que ofrecer al Congreso, pero al separarse este acto respecto del Congreso, pues entonces ya cada quien habla por su lado. En el Congreso los representantes de los partidos y ahora también el independiente Manuel Cloutier dirán algo, pero cada quien por su lado. Y la fiesta del presidente se vuelve a reproducir como antes, sin la molesta presencia de los diputados y senadores, sobre todo los de oposición. Entonces, ese formato creo que más bien ha resultado contraproducente en lo que se buscaría, que es realmente un diálogo entre los congresistas y el presidente. Pero por otro lado, ¿qué tiene que presentar, qué tiene que ofrecer Peña Nieto en este informe en este año? Pues no mucho. Realmente este año ha sido muy complicado para él. Han sido los escándalos de la Casa Blanca, han sido los escándalos de Iguala, de la playa, que le repercutieron indirectamente, pero le repercutieron a él fuertemente. En las elecciones no le fue tan mal, pero no tanto por méritos del PRI, sino sobre todo por la división de la izquierda, que le permitió al PRI ganar 40 diputaciones de mayoría, que de otra forma no hubiera tenido, y que en tal caso no hubieran tenido mayoría absoluta, con todo y sus... Más las trampas del Verde, que tampoco son, digamos, no es el PRI directamente, pero son el Verde su aliado. Entonces realmente es bastante engañoso este resultado relativamente bueno a nivel federal para el PRI y el gobierno. Es muy engañoso. ¿Y qué más puede ofrecer? La economía ha estado bastante mal, no solo por razones internas, sino también internacionales, pero ya había cuestiones internas que estaban frenando la economía durante estos 3 años. Claro, ya renovó el gabinete y va a llegar con la imagen cosmética, ya lo dijimos, de un gabinete supuestamente renovado, fresco, que ahora sí va a hacer los cambios que faltan en los 3 años de gobierno que le restan a Peña Nieto, pero es un cambio cosmético. ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a presumir Peña Nieto el día de mañana? Bueno, el día de mañana entregará el informe y el miércoles tendremos el discurso. Tienes toda la razón. Hay una cierta actitud, pues, poco clara por parte de los legisladores en los últimos años. Primero no querían que fuera el presidente, se burlaban de él, decían que esa casa era de ellos y ahora están urgidos porque vaya el presidente porque quieren dialogar con él. Yo creo que, como tú decías, los presidentes ya dijeron, desde Fox, que fue el último que no lo dejaron entrar, hasta Felipe Calderón y Peña Nieto, decir, yo hago mi discurso y ustedes digan lo que les dé la gana. Es disfuncional en una república eso. Yo creo que las líneas generales del informe ya las tenemos. Por un lado, el tema del gabinete, que ya comentamos en el bloque anterior, pero los mensajes institucionales que están ahora apareciendo en todos los medios de comunicación es que el país se está moviendo, que las reformas surtirán efecto. Y sí ve una, digamos, división entre la forma en que el gobierno ve la realidad y la forma en que la están viendo los ciudadanos. O sea, se está, por ejemplo, diciendo que la mitad de los muchachos tienen beca en el bachillerato y Planea nos acaba de decir que el 70 y tantos % de los bachilleres están reprobados. Es decir, no hay ninguna, digamos, sincronización entre la realidad de un país y la forma en que la perciben los ciudadanos y la lectura del gobierno. Obviamente, pues está de más que diga que esperaría una autocrítica, que esperaría, pues por supuesto, una lectura mucho más precisa de esto, pero sí siento que en el tercer año del gobierno la distancia de visiones entre el ciudadano promedio y el gobierno, incluso un sector de la clase política, es abismal. Las diferencias son, y bueno, tengo la impresión en suma que el gobierno va a optar por este discurso de que esperen, lo mejor viene, vamos a entrar con gran fuerza. Más a futuro que en la evaluación las de este reformas año. van a surtir efecto, lo que hemos hecho es sembrar, y bueno, pues el ciudadano promedio dirá, pues a ver cuándo crece el árbol, ¿no? Y empezamos a ver, claro. Si mal no recuerdo, hay un documento al principio del gobierno de Peña Nieto en donde se dice cómo va a crecer la economía si no se pone énfasis en las reformas y cómo crecerá una vez que las reformas hayan estado en su lugar y empezado a funcionar. Las reformas ya están. En el primero y segundo año se hicieron las reformas. Se decía que sin reformas íbamos a crecer para estas fechas al 3 punto y tantos. Por cierto, o sea, un crecimiento muy malo, sin reformas. Ahora, con las reformas ya esto iba a ir al 4 y tantos. Y la realidad es que estamos creciendo menos que el pronóstico malo que habían hecho de sin reformas. Ahora, con reformas estamos peor
que lo que habían pronosticado sin reformas. ¿Cuánto es ahora el pronóstico? 2.2, 2.5 y en algunos casos hasta 1 punto y tantos. La economía está dando el tono de la actitud de los mexicanos hacia el país, hacia su gobierno, hacia el futuro inmediato. Y la economía está muy mal y no vemos cómo vaya a mejorar. Cuando se habla de la economía en los últimos tiempos, Peña Nieto dice, pero otros están peor. Entonces es consuelo de muchos, mal de muchos, consuelo de nosotros. No es esa la fórmula. Depende, José. No es la fórmula. Lorenzo. Hay algo que pueden decir, no están las variables centrales no están controladas por ellos, pero esas variables centrales no están controladas desde hace mucho tiempo, desde que se decidió en 80 y tantos, mediados de los 80, abrir la economía, no controlamos las variables que tienen que ver con el mundo externo, así que eso ya lo debíamos de haber sabido. Ya debíamos de haber sabido que el petróleo podía bajar de los $100 por barril, no es la primera vez que baja. Todo eso debió de considerarse. Abajo de 40. Abajo de 40. Bien, como la Constitución establece que el presidente de la República debe rendir un informe el 1 de septiembre sobre el estado que guarda la administración pública de la nación, y ahora es por escrito este informe, antes era en pleno Congreso, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores reunidas, ahora simplemente se recibe un paquete con el informe y al día siguiente, como ya ustedes especificaron, hace su show en el sitio que él decida, el mismo presidente de la República, solito, sin acompañamiento y con este besamanos que se ha restablecido. Yo quisiera hacer un comentario puntual en relación con un tema que podía haber cabalgado bien en el anterior bloque, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tuvo fallas gravísimas, la declinación, la cancelación del programa con China, ¿verdad? Que era el tren rápido que iba a Querétaro, y varias otras cosas que son frustrantes. Y entre las cosas que yo esperaba, si había algún cambio de gabinete, era que el secretario de Comunicaciones fuera uno de los removidos por estas consecuencias políticas del mal funcionamiento, de los errores cometidos, porque Esparza fue al Congreso a decir que iba viento en popa a toda vela el proyecto de Querétaro, y luego hubo que cancelarlo y luego hubo que pagar 400 y pico de millones de dólares de resarcimiento a los chinos que siguen disgustados porque esto se hizo mal. Yo ahí esperaba que hubiera un cambio. No, ese se mantiene. También hay otra cuestión que se refiere a esto, que es Murillo, el ex procurador Murillo, había tenido un mal desempeño, había estado encubriendo cuestiones como la de participación del ejército, etcétera, y le dan primero un pequeño paracaídas en esta Secretaría de Desarrollo, Sedatu. Sí, de Sedatu, que toca lo territorial, lo urbano y lo rural. Y pues ahora se va sin aparente destino, como otros que sí le hicieron un movimiento y les dieron otro pequeño paracaídas, ya le dieron el último, y bueno, está esta especulación de que a lo mejor va al PRI, ¿no? Yo retomo lo que dice Leonardo, que en el sentido de que si no hay mucho que ofrecer de este año, que es se tendría que presentar el informe de qué pasó este año. Creo que no hay mucho que ofrecer. Entonces se va a volcar hacia el futuro, hacia las expectativas, aprovechando que estamos a mitad del sexenio, que ya se dio la renovación del gabinete y decir que ya pasó la evaluación intermedia al gobierno, que fueron las elecciones, decir, ¿qué esperamos los próximos 3 años? Yo creo que por ahí se va a enfocar con, desde luego, una visión optimista, decir, es que va a pasar esto, es que las reformas van a empezar a dar resultados, porque hasta ahora, incluso lo de la reforma energética, que es quizás la principal apuesta de política pública, de cambio económico, etcétera, del gobierno, pues lo que hemos visto es que en la primera parte de la ronda cero, pues hubo solo 2 licitaciones de 14. Ellos dicen es que eran las menos atractivas, las menos prometedoras, ya vendrán las otras y entonces ahí sí le van a entrar. Pues todo eso está en veremos. Lo único que tenemos es
no ha funcionado como ellos esperaban. Entonces, se va a volcar sobre las expectativas, pero puras cosas que pueden estar en el aire, que sí, pues a lo mejor pasan, pero a lo mejor no. Y dado que ya hemos visto cómo las proyecciones económicas de estos 3 años del propio gobierno no han correspondido con la realidad, sino que le van baje y baje y baje, pues en realidad la credibilidad con la que emita Peña Nieto sus expectativas para estos 3 años, pues va a ser muy baja. Hay que considerar también que se presenta con el nivel de popularidad, ya lo hemos dicho varias veces, pero se presenta con el nivel de popularidad en este informe más bajo de todo el sexenio y de casi todos los presidentes que lo han antecedido. ¿Verdad? Absoluta. Y el mensaje que nos mandó es: voy a seguir gobernando con los mismos. Y tiene razón Paoli al recordar que no solamente en comunicaciones, política interna y seguridad, que dependen del sector de gobernación, y política económica, más economía, no las tocó. Es decir, los principales, digamos, responsables de la operación del Estado se mantienen en los cargos con la ratificación presidencial. Hay, por supuesto, la apuesta de ver si le cambia el ánimo. No sé qué dirá el miércoles próximo, el estado de ánimo de la sociedad. Pero pongo sobre la mesa un tema que me parece central. La única reforma que ha funcionado, y no para bien de los ciudadanos, es la fiscal. Si ustedes ven los datos del informe de finanzas públicas de agosto, el IEPES, que combina lo que pagamos el impuesto por gasolina más lo de las golosinas, creció 290%, pegándole a la economía popular de manera importante. Y el impuesto sobre la renta, que es el que pagamos todos los que tenemos un trabajo, subió casi 30% la recaudación. Y tú dices, oiga, pues usted está más musculoso que nunca como erario público, pero se está notando eso en infraestructura, se está notando eso en reducción de la pobreza. Esas, digamos, cuentas no le salen al gobierno, que ahora tendrá que explicar que recauda más, pero no hay, como se demostró en un debate muy interesante que hubo entre la Secretaria de Desarrollo Social y el titular de Coneval, pues desde los 90 seguimos teniendo tarín marín la misma distribución del ingreso y no logramos sacar a más mexicanos de la pobreza. Así es que la única que ha tenido resultados es esa reforma fiscal y no necesariamente es algo que tenga muy contenta a la gente. Y José Antonio, dices, pues no ha pasado nada en este año que tiene que informar. No, sí pasaron. Nada positivo. Pero pasaron cosas importantísimas que tiene que informar, tendría que informar, tendría que meterse con lo de Iguala y Ayotzinapa, tendría que meterse con lo de Apatzingán, tendría que meterse con esto que la revista, el semanario Z ahora presenta, de más muertes violentas que las que reporta el gobierno. A ver. Y lo del Chapo, y tendría que proponer algo para cambiar el sistema penitenciario, porque verdaderamente es un desastre. A ver si lo hace. Pero regresamos en unos momentos al siguiente segmento. Pues bien, en este segmento vamos a hacer una especie de revoltijo o Macedonia. Vamos a ver a nuestros dos vecinos, algunos de los muchos problemas que tienen. El vecino del sur, Guatemala, al que realmente le hacemos a veces poco caso, injustamente de nuestra parte, fijamos siempre los ojos en el otro, pues resulta que tiene una sociedad civil bastante movilizada y ahora el presidente Otto Molina, el general, cursó la cosa esta para hacer caibil, es un militar. En realidad viene a ser también, según las acusaciones, un gran corrupto. Esta organización informal, pero muy eficiente, La Línea, que hacía que los importadores pagaran menos de lo que debían y una parte se la pasaran a los políticos, está en el centro de la tormenta. Y del otro lado, del lado norteamericano, las elecciones son los temas que están fijando al menos nuestra atención y supongo que la de otros norteamericanos. Y resulta que lo que ya hemos tratado en otras ocasiones, el señor Donald Trump, pues se mantiene fuerte en la carrera. Pero lo más interesante es que del lado de los demócratas hay, por un tiempo pareció que Hillary Clinton iba en caballo de Hacienda y que no tenía por qué preocuparse y era la natural candidata de ese partido. Y sin embargo, un senador de Vermont de 70 y tantos años, que se dice socialista, que va aumentando su popularidad
y en algún momento parece estar cercano a Hillary en las posibilidades de recibir el voto de los demócratas como su candidato. ¿Será posible y por qué? Lo dejo en la mesa. Pues es muy interesante. También hay una encuesta que dice que si Joe Biden entrara finalmente, sería el único que podría desde el frente de los Pero ya no es demócratas. serie nacional. ¿Cómo? Ya no es serie nacional. No, pero digo, No, ya digo, no sería porque nada. ¿Cómo se llama? Contener un poco esta caída relativa que tiene Hillary Clinton respecto a Trump. Y bueno, para el Partido Republicano en términos generales, pues el problema muy, muy grave es este corrimiento hacia posiciones más radicales que han tratado o habían tratado en los últimos años de abandonar, ¿no? Buena parte de la política fronteriza. Pienso en la intransigencia de la gente en Arizona, en Texas, en años anteriores. Habían tratado de correrse hacia el centro y de tener una retórica mucho más racional. En este caso, Trump lo rompe. En el caso de Guatemala, que es muy interesante, como tú lo dices, sí nos habla de una sociedad civil muy activa. Nos habla también de secretarios que tienen pues, mucha vergüenza. Muchos de ellos le dijeron al presidente, ¿sabe qué? Yo no puedo trabajar con usted. O sea, si realmente estamos defraudando al SAT guatemalteco de esa manera, yo puedo seguir en un gabinete así. Yo creo que ahí hay elementos de interés. Pero hay otras cuestiones, Lorenzo, que me parecen particularmente inquietantes. Una buena parte de la sociedad guatemalteca que se manifestó la semana pasada vociferante en contra de su presidente, al que consideran con justicia un ladrón, no quiere que haya elecciones el próximo 6 de septiembre. O sea, te lleva el problema que están viviendo las democracias latinoamericanas, y sospecho que muy pronto lo va a vivir la mexicana, es esta especie de quebranto, es decir, oiga, si este señor Otto Pérez Molina llegó diciendo que la mano dura, que él era un militar, que estaba comprometido con efectivamente restaurar la dignidad del Estado, resultó efectivamente un corrupto de primer orden, la gente se va decepcionando hasta extremos que hoy te dicen, oiga, no queremos elecciones, porque como dicen en algunos estados de la República, elegimos un gobernador y el pavor que tenemos de las siguientes elecciones es que salga uno peor, es decir, tienes una acumulación de decepciones que en el caso de Guatemala te puede llevar, y no sería la primera vez que ocurre esto en una república latinoamericana, a una decepción generalizada con la forma de organización democrática. Y no es que la democracia sea ninguna maravilla, el tema es con qué la sustituyes. Yo creo que plantean bien cómo contrasta la situación que se vive en algunos países de América Latina, ahora ejemplificados por Guatemala y antes por Brasil, en donde está la sociedad también movilizada, en donde hay un poder judicial efectivamente actuante, que ha depuesto presidentes como Collor de Mello y ahora está poniendo en jaque al gobierno de Dilma Rousseff, no porque ella sea corrupta, sino porque en su gabinete y en las empresas públicas como Petrobras, pues se ha armado una serie de corruptelas y de contratos mal dados, de conflictos de intereses, etcétera, que tienen pues soliviantada a la sociedad brasileña y pidiendo ya el retiro o la renuncia de Dilma Rousseff. En México, que hemos tenido problemas tan graves como los brasileños o mayores, probablemente mayores, porque no solo son el efecto de corrupción, sino el efecto de crímenes, de asesinatos como los que se cometieron, por colusión entre autoridades y crimen organizado en Ayotzinapa, por despropósitos, para decirlo menos, como el de Tlatlaya, en el que los militares, un piquete de militares decide por su cuenta matar a 20 personas allí, independientemente de si eran o no narcotraficantes, pero matarlos allí sin llegarlos a capturar, pudiéndolo haber hecho. Tenemos cosas muy graves en México y aquí pues la situación va caminando. Algún puestito menor del gabinete ampliado se retira por la fuga del Chapo y no hay mayor otra cuestión o responsabilidad fijada legalmente. No hay un Estado de Derecho en ninguna de las actividades de responsabilidad. Yo creo que esto contrasta mucho con lo que está pasando en términos de los Estados Unidos, en donde hay una población irritada por malas razones, irritada por el avance de la población hispana, particularmente de la mexicana, y en donde está avanzando una posición de izquierda dentro del Partido Demócrata que está forzando a Hillary Clinton a tener también posiciones que recojan esos
esas posiciones si quiere tener realmente un apoyo ciudadano importante en las próximas elecciones. Bueno, en México estamos todavía en el circo de los suspirantes. Y volviendo a Guatemala, porque ahí lo que está pasando me parece muy interesante y contrasta mucho con lo que pasa en México. No solamente también hay movilización de la gente exigiendo la renuncia del presidente, sino que el Congreso está considerando seriamente quitarle el fuero, la inmunidad, algo que aquí sería totalmente inconcebible, quitarle el fuero al presidente o la inmunidad para que pueda ser juzgado en los términos ya legales que se presenten en el caso de corrupción. Bueno, el Congreso está considerando seriamente y parece que hay los votos suficientes para que eso ocurra. Considerando que es un presidente en funciones, no es un expresidente. En muchos otros países logran llamar a cuentas a un expresidente. Bueno, en Guatemala también está por llevarse a cabo el juicio al general Ríos Montt, que incurrió en guerra sucia, en crímenes de este tipo. Caibil, pero están también por procesarlo y juzgarlo, algo que aquí también pues, tampoco ha sucedido. Y incluso, en contraste con lo que pasó en México aquí, con el informe que comentaron la semana pasada de Virgilio Andrade, donde, bueno, el Ejecutivo se presenta como juez y parte, ¿qué podemos esperar de eso? En Guatemala, la Procuradora de la República, nombrada por el presidente Otto Pérez Molina, está sugiriéndole que renuncie, junto con toda la movilización de la gente que le pide que renuncie. Ella misma está diciendo, pues es que en estas condiciones mejor renuncie. Eso es algo insólito que difícilmente veríamos aquí en México. Entonces, nada más para completar, puede que estén decepcionados de la democracia en términos de, pues, sube un partido corrupto a otro corrupto, pero tendrían que estar optimistas, mucho más que nosotros, que los mecanismos de rendición de cuentas, que son los que pueden eventualmente eliminar la impunidad y por lo tanto moderar, reducir significativamente los niveles de corrupción, pues ya están funcionando o se están perfilando como para funcionar mucho mejor de lo que sucede en México. Tú decías que un presidente en funciones, en el caso de Otto Pérez Molina, sería rarísimo en México. Bueno, el otro ejemplo es Estados Unidos. Sí, a Clinton en funciones no llegó al juicio, no llegó al impeachment. A Nixon. Pero Nixon sí. Pero lo quitaron en funciones. Lo quitaron en funciones. Entonces tenemos en nuestros dos vecinos casos concretos. La de Nixon no era una corrupción por dinero, como la del caso guatemalteco, pero era igualmente grave. Era la corrupción por el poder y en los dos casos para afuera. Ahora, en Estados Unidos, ahora que está saliendo este senador de izquierda, hay... Sanders, no hemos dicho Sanders, su nombre. Como el coronel de los pollos. De los pollos. Hay una publicación que se acepta como conservadora, que es El Economist. Está realmente alarmada. Dice, pero es que están surgiendo la izquierda, horror de horrores. Está surgiendo en Estados Unidos y está surgiendo en Inglaterra, donde hay una lucha en el Partido Laborista, en donde un izquierdista pudiera llegar realmente a ganar. Y está Podemos en España. Entonces están francamente alarmados. Algo está pasando en el entorno en el que México se mueve y que México pareciera ser un ejemplo de no moverse. Aquí estamos metidos en las inercias antiguas, sin salir de eso. Espero que podamos salir en los años que vienen. Todavía no está todo escrito, pero en fin, ahí hay algo de lección para nosotros. Se inquietan menos con Trump y toda esa derecha intolerante, pero también es una muestra de una descomposición de un sistema político tradicional. Yo creo que si para algo sirve la historia, que sirve para muchas cosas muy útiles, es para recordar que las democracias tienen un ocaso y que hay un momento en el cual, cuando hay una percepción de intrascendencia por parte de los ciudadanos y el discurso de estos sectores, a la Trump o el discurso de Otto Pérez Molina en su momento, de hombres fuertes y todo lo demás, empiezan a llenar los oídos de los ciudadanos en Estados Unidos, en buena parte de América Latina e incluso en Europa, donde tienes gobiernos como el húngaro que sale y dice, aquí lo que hay que poner ante la crisis de migrantes es un muro
tú dices, oiga, no tenemos ganado esto de que tengamos sistemas democráticos en el futuro y sí valdría la pena echarle un vistazo a la historia y decir, esto perece como cualquier otra cosa, ¿eh? Bueno, se nos acabó el tiempo en este segmento. Espérenos en el siguiente. Bueno, ya ha quedado constituida ya la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Jesús Zambrano, un distinguido miembro de la corriente de los Chuchos en el PRD, que por cierto intentó ser coordinador de la bancada de su partido y no reunió los votos para hacerlo, ahora será el presidente de la Cámara de Diputados. Que creo que es un dato muy interesante ver cómo ese segmento del PRD, Silvano Aureoles primero y ahora él, han logrado entronizarse en estos puestos de decisión del Estado. Y lo digo porque hace no mucho tiempo todavía había una complicación enorme por parte del PRI y del PAN para que el PRD tuviera ciertamente esos espacios de decisión. Se ve que el Pacto por México, la alianza que se derivó de la misma, hizo que esa parte de la izquierda fuera perfectamente potable para la coalición gobernante. Por tanto, ahí hay un tema, si efectivamente los chuchos se mantienen como una corriente que puede aglutinar a toda la izquierda, ¿no? Y lo ligo con la sucesión que tienen en su partido. Carlos Navarrete ganó la elección, además la ganó de manera apabullante, finalmente se dio cuenta que ganar una elección con puros leales te lleva a ser el presidente del vacío, el presidente de la nada, porque se quedó sin una estructura que lo respaldara ante los pésimos resultados que tuvo el partido. Y ahora están ensayando de una forma bastante sorprendente para que pues diferentes aspirantes, desde Zoé Robledo, Ríos Peter, que no quiso ser candidato por el PRD en Guerrero, porque le proponían algo absolutamente intransitable, hasta un compañero, ex compañero nuestro de esta mesa, Agustín Basabe, a quien le han dicho, Agustín, afíliate por favor al partido y a ver si nos puedes ordenar. En fin, yo tengo la impresión de que siguen absolutamente ignorando que el tema fundamental que se deriva de la votación del 7 de junio en la capital de la República y en todo el país es que el corazón de la izquierda, el corazón político electoral de la izquierda, se fue directamente a Morena. Entiendo que burocráticamente sea muy difícil de reconocer ese hecho, pero supongo que el tiempo se encargará de hacérselos ver. Pero el análisis nos permite ver eso muy claramente, si no me equivoco. El embate que representó Morena para el PRD es muy notable, sobre todo en la capital de la República, pero en otras partes también. Este ha llevado al gobierno y sus aledaños a apoyar en lo que puedan al PRD superstite, ¿no? Como dicen de la viuda o cuando muere el marido, la cónyuge superstite. Entonces, por una parte, el PT, que pierde su registro hasta ahora, todavía tiene una pequeña esperanza con las elecciones de Aguascalientes, en los que puede lograr los votos que le faltan para tener el 3%, las extraordinarias, si hay una interpretación, pero eligió a 6 candidatos de mayoría a diputados que se están sumando a la bancada del PRD, ya lo declararon oficialmente. Esto fortalece un poco frente a Morena, que tiene 35 diputados, el PRD pasa a tener 61. Y también la entronización de uno de los chuchos en el presidente del Congreso, porque el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente del Congreso cuando éste se reúne. En el momento en que están funcionando cada quien, pues tiene su presidente cada Cámara. Pero en este momento, por eso ayer el mismo Zambrano dijo, yo como presidente del Congreso, lo dijo claramente. Bueno, le está dando la primera posición del Poder Legislativo al PRD y la primera vicepresidencia del Legislativo también se la dan a un miembro del PRD. Todo esto con la anuencia del PRI, del gobierno y de sus asociados o de sus aliados, ¿no? Verde. Después de esto, pues no sé cómo será lo del PES, que se anuncia que es un posible aliado posterior al PANAL. Pues esto es lo que está ocurriendo en nuestro medio, ¿no? Este segmento se podría titular Chuchos Forever, porque como quiera que sea, como ahí están los chuchos. Pero subrayar... Está brillante el doctor con esto. Subrayar una... 007, como es Diamonds Forever, ¿no? Chuchos Forever. Aquí el triunfo de Zambrano para ser el presidente del Congreso es un indicador de la debilidad
del PRD. Es decir, ahora tiene el gobierno en un PRD que ya está va cuesta abajo en su rodada, una base importante para las votaciones dentro del Congreso, aunque no signifique que ese PRD le da una base en la sociedad desde la izquierda. Es una base dentro de la propia clase política. Pero si ahora tiene que recibir el apoyo desde arriba, es porque desde abajo ya lo está perdiendo. Entonces hay que fortalecerlo en la lógica del gobierno federal, de Peña Nieto, de gobernación, de quienes controlan políticamente este país. Es necesario la presencia del PRD, hay que darle la fortaleza como en su momento al Verde. Al Verde se le permitió todo tipo de trapacerías porque lo necesitan. Bueno, no lo necesitan porque el Verde sea particularmente importante y tenga una gran base social, sino porque lo necesitan para sumar en el Congreso, aunque eso no signifique una importancia real en la sociedad. Creo que el Verde y el PRD van más o menos por el mismo camino en sus relaciones con el gobierno. Y de lo de Agustín Basabe, que me parece que es una persona muy sensata, muy centrado, que podría aportar de alguna manera unas ciertas propuestas para el PRD en el camino que el PRD ha elegido, ¿no? Es un poco más institucional, más del centro, más socialdemocracia. Tiene, sin embargo, el obstáculo de que los estatutos no le permiten ser ahí tampoco el presidente del partido, porque exigen 2 años de militancia. Él se acaba de afiliar la semana pasada. Tendrían que cambiar los estatutos, y él así lo reconoce ahora, decir, si tiene a bien el Congreso Nacional de cambiar los estatutos y luego me nombran, entonces ya sería un cambio ad hominem, que no es tan fácil, no es tan sencillo. No, y que es lo que está supuestamente contra el proceso de formación de normas, ¿no? Hacer normas ad hominem. Ad hominem, en este caso sería claramente. Que ser impersonales, abstractas e intemporales las normas. Entonces ese problema lo tiene y ya está consciente de él. Por otro lado, yo lo que veo de la izquierda es que está realmente tan dividida, porque en su confrontación con Morena, independientemente de los números y de dónde, si en el DF o en el resto del país, que el PRD puede decir, pues estuvimos por arriba de todas maneras. Sí, pero Morena quedó sumamente fortalecido, con mucho optimismo, con mucha proyección, muy unificado en torno a la figura del López Obrador, evidentemente. En cambio, el PRD entró en una crisis que ya venía arrastrando, pero fue como un detonador, un catalizador para una crisis verdaderamente que no sabe ni para dónde. Algunos buscando a López Obrador, otros oponiéndose a López Obrador, algunos proponiendo alianzas con el PAN, otros opuestos totalmente al PAN, como que se quedó sin brújula, ya lo hemos dicho varias veces. Y entrados ya en el tema del futurismo, yo mucho me temo que el PRD en un momento dado vaya a no tener realmente una carta fuerte para poder presentar y distanciarse y distinguirse respecto a Morena, que se supone que eso es. Ellos no están diciendo es que Morena son los radicales, confrontacionistas, no quieren negociar nada, etcétera. ¿No? Ese es el discurso. Nosotros somos los que estamos dispuestos a dialogar, a ser institucionales. Bueno, si no logran diferenciarse con un candidato que tenga alguna posibilidad, ya no digamos de la presidencia, sino de darles suficientes votos, me late o me temo, desde la perspectiva de ellos, que van a acabar sumándose a López Obrador. Falta mucho para esto, pero hay una corriente muy importante dentro del PRD que está buscando eso, que eventualmente digan, vamos a dar otra oportunidad a la izquierda que de otra manera no puede ganar, y entonces otra vez sumarse con López Obrador, en cuyo caso quedaría muy desdibujado lo que pretenden ser el PRD en contraste y en relación con Morena. Es un escenario, falta mucho, pero estoy viendo corrientes dentro del PRD que van por ese lado, y no son pocas. Y hay una cosa que se llama cálculo racional de posibilidades, que en este caso, pues claramente el motor, el liderazgo de la izquierda lo tiene López Obrador, y ellos tienen 2 caminos: o plegarse a ese movimiento, negociar con él claramente les ha dicho, yo con ustedes ni a la esquina, o irse a buscar si Moreno Valle los incluye en una fórmula opositora, o ver si crece Mancera. Pero bueno, el cálculo racional, o sea, como decía en la primera intervención, el liderazgo de la izquierda, en este caso lo tiene Andrés Manuel López Obrador.
Obrador. Es un hecho político que tendrían que reconocer. Te reconozco que eres el notario del análisis político, se revisó todos los estatutos de todos los partidos y claramente pones la punta. No me he dado cuenta de lo de Agustín, pero sí tiene un problema muy serio. Pero quizá eso lo podrían modificar, es el menor de sus problemas. O sea, no entiendo cómo puede decir que va a ser un partido socialdemócrata cuando gobierna como gobierna la Ciudad de México. O sea, tú puedes andar proclamando en el Congreso, yo soy socialdemócrata y gobierno Álvaro Obregón y la Asamblea con mayoría absoluta, opacidad y vendiéndome a los intereses de los inmobiliarios. Yo creo que esa parte le ha hecho un daño enorme al Partido de la Revolución Democrática, que es que ha perdido mucha credibilidad. Pues, tal vez yo insisto en que el daño también está en que está tan débil que se requiere muchísimo del apoyo del gobierno. Si no, Zambrano no estaría en el Congreso. Es un indicador de que está buscando otro camino que tiene el PRD es aliarse con el PAN. Lo está haciendo ya para las elecciones de 2016 y aparentemente va a haber una alianza incluso para echar para atrás la reforma fiscal que ellos habían promovido. Esa es la otra salida. Pero son muchos amos, ¿no? Si se acercan al PRI, se acercan al PAN y se alejan del observador, tienen muy complicada la existencia. Nos vamos, lo invitamos a que la semana próxima nos acompañe aquí en El Primer Plano.